Hebreos 9:27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo nos recuerda que la muerte es inevitable y que después viene el juicio. La vida en la tierra tiene un límite y todos tendremos que enfrentar el juicio divino al final de nuestros días. Imaginemos a Roberto, un hombre de negocios muy exitoso que siempre puso su carrera y sus cosas materiales por encima de todo. Un día, mientras viajaba en su coche de lujo, Roberto tuvo un accidente muy grave. En el hospital, su vida estaba pendiendo de un hilo, y en ese momento tan vulnerable, recordó las palabras de Hebreos 9:27 que había escuchado de niño. El miedo y la cercanía de la muerte lo llevaron a reflexionar profundamente sobre lo que realmente importaba en su vida. Hombre de negocios, como Roberto, me acordé de las enseñanzas sobre la cruz de Cristo y empecé a preguntarme si mis prioridades eran las correctas. Así comenzó mi camino de transformación espiritual. Después de recuperarse, Roberto decidió hacer cambios importantes en su vida. Empezó a ir a la iglesia y a leer la Biblia. La cruz de Cristo se convirtió en el centro de su vida y la base de todas sus decisiones. Entendió que la vida eterna era mucho más valiosa que cualquier riqueza en la tierra. Hombre de negocios, como Roberto, me involucré en la comunidad cristiana y busqué la manera de servir a los demás. Descubrí la alegría y el propósito al ayudar a los necesitados, algo que nunca había sentido en mi vida como empresario. Ya no me centraba en acumular riquezas, sino en vivir una vida de fe y servicio. La cruz de Cristo me dio una nueva forma de ver la vida. Comprendí que la verdadera paz y esperanza solo se encuentran en Jesús. La transformación de Roberto fue evidente para todos los que lo conocían, y su testimonio inspiró a otros a replantearse sus propias vidas y prioridades. El poder de la cruz no solo cambió a Roberto, sino que también impactó a quienes lo rodeaban. Su historia se convirtió en un vivo ejemplo del amor y la redención que encontramos en Cristo. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, es fácil olvidar lo que realmente importa. Roberto, antes del accidente, estaba completamente absorto en su carrera y las comodidades materiales. Sin embargo, su experiencia cercana a la muerte le enseñó la importancia de poner la cruz de Cristo por encima de todo lo demás. La cruz representa el sacrificio supremo de Jesús por la humanidad. Nos llama a vivir con humildad, sirviendo y amando a los demás. Al priorizar la cruz, Roberto encontró un significado y un propósito más profundos que cualquier éxito terrenal. Centrarse en la cruz le permitió a Roberto experimentar una verdadera transformación. Ya no estaba obsesionado con el éxito material ni con la aprobación de los demás. Su vida ahora giraba en torno a su relación con Dios y su deseo de vivir según sus enseñanzas. La cruz de Cristo nos desafía a dejar de lado nuestras preocupaciones mundanas y enfocarnos en lo eterno. Al hacerlo, encontramos una paz y una esperanza que el mundo no puede ofrecer. La historia de Roberto nos recuerda que, al final, solo lo que hacemos por Cristo tendrá un impacto para siempre. La Biblia nos dice claramente qué pasa después de la muerte. En Hebreos 9:27, se nos dice que después de la muerte viene el juicio. Esto significa que Dios evaluará nuestras acciones y decisiones durante nuestra vida. Para Roberto, esta verdad se volvió más real después de su accidente. Según la Biblia, aquellos que han confiado en Cristo serán recibidos en la presencia de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14, 2-3, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Este versículo ofrece una esperanza eterna a quienes creen en Jesús. Sin embargo, también hay advertencias claras sobre el juicio para aquellos que rechazan a Cristo. En Mateo 25:46, Jesús habla del destino de los justos y los injustos, diciendo: «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Este mensaje resalta la importancia de nuestras decisiones espirituales. Para Roberto, comprender estas verdades bíblicas lo llevó a una vida de fe y servicio. Su experiencia cercana a la muerte le hizo ver la urgencia de estar preparado para el juicio divino y la eternidad. El juicio divino es un tema central en la enseñanza bíblica.
Nos recuerda que Dios evaluará nuestras vidas y que debemos vivir de acuerdo con sus mandamientos. Para Roberto, este concepto adquirió una nueva dimensión después de su accidente. El juicio divino no es algo que deba asustarnos si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos asegura: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para quienes han aceptado a Jesús como su Salvador, el juicio es una oportunidad de recibir la recompensa eterna. Sin embargo, el juicio también es una advertencia para aquellos que viven sin tener en cuenta a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto resalta la responsabilidad que tenemos por nuestras acciones. Roberto, al comprender la importancia del juicio divino, decidió vivir de una manera que honrara a Dios. Su testimonio nos recuerda que debemos estar preparados para el juicio, viviendo con integridad y fe en Cristo. Mucha gente cree que ser bueno es suficiente para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestras propias acciones no son suficientes para salvarnos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A Roberto le costó entender esto al principio. Siempre había creído que su éxito y su buen comportamiento lo convertían en una buena persona. Sin embargo, al estudiar la Biblia, se dio cuenta de que la justicia religiosa y la bondad personal no podían compararse con la gracia de Dios. La justicia religiosa, basada en cumplir normas y rituales, no puede salvarnos. Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapos sucios ante Dios. Solo a través de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz podemos ser justificados. Roberto aprendió a depender completamente de la gracia de Dios. Su vida ya no era una búsqueda de autojustificación, sino una aceptación de la justicia de Cristo. Esta comprensión le dio una paz y una seguridad que nunca antes había experimentado. La fe en Cristo es la base de nuestra esperanza y redención. Para Roberto, esta verdad se convirtió en el ancla de su vida después de su experiencia cercana a la muerte. Al poner su fe en Cristo, encontró una esperanza que iba más allá de cualquier logro o posesión terrenal. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa ofrece una esperanza eterna para todos los que creen. La fe en Cristo no solo nos da la certeza de la vida eterna, sino también una relación personal con Dios. Roberto, al vivir con fe en Cristo, encontró un propósito más profundo. Su enfoque ya no estaba en lo temporal, sino en lo eterno. Esta perspectiva lo liberó de la ansiedad y el miedo que antes lo controlaban. La fe en Cristo es nuestra única esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento y una seguridad en la promesa de la vida eterna. La historia de Roberto nos inspira a confiar plenamente en Jesús y a vivir con la esperanza que solo Él puede ofrecer. La historia de Roberto nos muestra el poder transformador de la cruz de Cristo. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos recuerda la realidad de la muerte y el juicio, y la necesidad de estar preparados espiritualmente. Roberto, a través de su experiencia cercana a la muerte, descubrió que su verdadera esperanza y seguridad solo podían encontrarse en Jesús. Invitamos a todos a considerar la cruz de Cristo como la base de su fe y esperanza. No importa nuestra situación o logros en la vida, la única esperanza verdadera se encuentra en Jesús y su sacrificio en la cruz. Aceptar a Cristo es mucho más que una decisión emocional, es un compromiso de por vida. Es reconocer que necesitamos redención y confiar en la gracia de Dios. Al hacerlo, encontramos una paz y un propósito que van más allá de cualquier preocupación mundana. Que la historia de Roberto nos inspire a todos. Que nos recuerde que la cruz de Cristo es nuestra única esperanza y que, al poner nuestra fe en Él, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de la vida eterna.